Próximamente en la pantalla de Unirrío TV se estrenará el documental Cuellos Blancos, con una profunda investigación sobre el caso Vicentín. Pero para conocer más, vamos a contactar a su director, Andrés Cedrón. Hola Andrés, ¿cómo estás? Es un gusto realmente tenerte tanto a vos como a tu documental en nuestro canal. Muchísimas gracias, un gusto para mí también. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este documental y por qué te interesó este tema puntual. Y Cuellos Blancos, el caso Vicentín, revela un poco la trama de delitos económicos, financieros que realizó la empresa Vicentín en la provincia de Santa Fe, con la complicidad del Poder Judicial, el Poder Político y los grandes medios de comunicación. Y dejó al borde de la quiebra a este monstruo, a esta empresa nacional vinculada a un sector tan rentable como es el agroexportador. ¿Qué significa Cuellos Blancos? ¿Por qué elegiste este título para el documental? Sí, el título lo elegí casi al final de la postproducción y se debe a un concepto sociológico de un estadounidense llamado Edwin Sutherland, que, bueno, allá por 1930 estudió cómo los empresarios eh, y los banqueros se habían enriquecido con el crack financiero. Y la gente común no los veía como delincuentes, sino como hombres honorables de negocio. Y eso se mantuvo y se expandió en todo el mundo a través de estos casi 100 años y un poco nos permitió analizar, y era un gran desafío del documental, analizar por qué parte de la población argentina salió a apoyar a la empresa sin tener demasiada información y ante acusaciones tan graves como se realizaron, ¿no? Acusaciones penales. Así que un poco nos permite analizar, como decía, y entender de qué discursos estamos rehenes en los medios de comunicación, en nuestra cultura, y que lamentablemente después votamos en consecuencia. ¿Qué aporta entonces el formato documental a la sociedad para que entienda el tema en comparación a los medios periodísticos o tradicionales de los cuales han sacado información? Bueno, nos permite más profundidad, nos permite no estar corriendo eh, para una fecha de estreno, ¿no? En comparación quizás a los tiempos televisivos. Y este documental, sobre todo, quiere o arriba este tema de distintas aristas, el tema económico, el tema judicial y el tema sociológico. Entonces, eh, me parece que, que el documental político, el documental de investigación, quizás hay que recuperarlo como fuente de resistencia a no estos tiempos de espectadores fugaces, que están solo 1 o 2 minutos y con eso intentan entender algún tema o opinar de un tema. ¿Y en tu investigación encontraste algún dato curioso? ¿Hay alguna parte de esta historia que no nos hayan contado los medios? Bueno, me parece que es importante entender cómo se realizan este tipo de vaciamiento de empresas y cómo la dejan al borde de la quiebra. Eh, ¿Por qué leyes son las que se mantienen desde la dictadura cívico-militar que permiten que Vicentín Saíc solo se esté, el concurso de acreedores de Vicentín Saíc solo sea de esa empresa y no del grupo total de 33 empresas, donde tienen filiales en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en Europa, y permiten muy fácilmente evadir? Lo otro que me llama la atención es el nivel de extranjerización que hay al borde del río Paraná. Eh, todo, todo lleva a suponer que además Vicentín va a quedar en manos extranjeras, y eso me parece que es muy lamentable, ¿no? Que sigamos perdiendo en términos de soberanía. Tal vez te da el puntapié para otro documental ese tema. Sí, ya lo estoy realizando, vinculado a la soberanía del río Paraná, a al comercio exterior de la Argentina
y a lo que muchos pensamos que debería ser una cuestión fundamental para nuestro país, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Ante tanta pobreza y con gente viviendo tantas penurias en un país tan rico que se genera muchísimas riquezas, bueno, me parece que al menos la soberanía alimentaria debería estar resuelta. Bueno, lo vamos a esperar con mucha ansiedad también a este documental, pero volviendo a Cuellos Blancos, teniendo en cuenta que elegiste un tema que fue polémico en nuestro país, que es polémico en estos días, ¿tuviste alguna traba al momento de la realización? No, no, al momento de la realización no, solo, bueno, intenté tener contacto, la voz del directorio de la empresa y no tuve respuestas. Me presenté, no solo lo hicimos telefónicamente y por mail, sino que cuando estuve grabando en Reconquista de Avellaneda, me presenté en las puertas de la planta y me presenté en la puerta de la sede de Vicentín y no me recibieron. Pero lamentablemente tengo que decir que los problemas los tuve después, con la película terminada, no accedí a la red de espacios Inca, solo me dieron dos salas, la sala de La Rioja y Chacabuco, el resto de las salas que yo tenía palabradas no pude pasarla y fue retirada del listado de películas disponibles y no tuve la posibilidad de estrenarla en la plataforma Cinear. Así que lamentablemente tuvimos que salir a difundirla por otros canales alternativos, retomando el contacto con universidades, sobre todo las universidades nacionales que son partícipes también de la película. Nosotros fuimos a buscar el conocimiento a las universidades nacionales y gratuitas, públicas y gratuitas, y me parece que tenemos esa retroalimentación ahora teniendo el contacto con ustedes y teniendo la posibilidad de pasarla, tanto en los canales o en espacios de, de- de las universidades, y también han sido incorporados al plan de estudio de muchas cátedras. Bueno, ojalá que tu documental en nuestra pantalla por lo menos tenga muchos seguidores y cumplamos con ese objetivo. Comentanos, Andrés, un poquito cómo es tu mirada, tu opinión sobre la actualidad del cine y de este género documental específicamente. Bueno, me parece que el género documental venía pasando un gran momento. Me parece que a partir de 2008, muchísimas políticas públicas que instaló el Inca permitió que crezca el cine documental en la Argentina y que empiece a haber nuevo público relacionado al género. Y lamentablemente esa producción, como la producción de ficción, está paralizada, ¿no? Son muchísimos las colegas y los colegas que están sin trabajo, están sin poder producir y, y bueno, no solo el problema de la distribución, que siempre lo tuvimos, eh, que eso había mucho que para mejorar, pero sí se podía producir en la Argentina documentales y películas y ahora no. La verdad, estamos en una situación muy crítica y esperemos, bueno, que se revean estas políticas bueno, vengan tiempos mejores próximamente. ¿Tenés o has tenido referentes y ejemplos en tu profesión y en este ámbito que hoy por hoy lo estés implementando o siguiendo en tu propio trabajo? Sí, esta película está dedicada a Pino Solanas, a Coco Blaustein, todos grandes del cine documental, que hay muchos más, pero todos con los que pude trabajar, con Coco Blaustein sobre todo, bueno, codirigí mi película anterior, Se va a acabar, que relatos de los trabajadores en dictadura. Y, y bueno, y con Pino, que fue una experiencia corta pero muy intensa al lado de él, y que, bueno, son dos de los grandes maestros míos y que intento seguir con su legado, ¿no? Contanos entonces, Andrés, dónde se puede ver este documental, cómo podemos acceder a él, además de la pantalla de Unirrio TV.
Bueno, la película, ante la censura que estaba contando del Inca, eh, bueno, elegimos subirla a la plataforma Bafilma de la provincia de Buenos Aires, de Cultura de la provincia de Buenos Aires, y a YouTube. Así que si ustedes ponen Cuellos Blancos documental, les va a seguir. Estamos muy contentos de que estas 3 semanas que tuvo la película tiene más de 50.000 vistas, 2.000 me gusta, 1.500 seguidores. Así que nada, siguiendo con las proyecciones también colectivas, tratando de generar cine debate, charlas posteriores que, que permitan que no nos deje solo el sabor amargo de la bronca y de la indignación, sino que entre, entre muchas y muchos encontremos o soñemos la posibilidad de tener un país más justo y soberano. Nos quedamos entonces con este deseo y te agradecemos por este espacio, por este tiempo que nos dedicas, por compartirnos tu documental también en nuestra pantalla y te deseamos muchos éxitos para los trabajos que se vienen. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Con la voz del propio director y los detalles que te acabamos de contar de lo que fue la cocina de Cuellos Blancos, el caso Vicentín, te invito a seguir la pantalla de Unirrío TV y poder reflexionar con este documental.